Dice, hoy de la muerte a la vida. Nicodemo habla con Jesús. Esta conversación, ¿no? Muchos conocemos este tema que hemos escuchado muchas prédicas, muchos sermones a través de personas, ¿no? De pastores, de líderes. Y este diálogo, hermanos, parecería que no tiene, fuera uno de los tantos acontecimientos de la Biblia que son de bendición, por supuesto, pero esto, la verdad, hermanos, es un momento muy importante en la vida de Nicodemo. Imagínese, ¿no? Por un momento que usted está con Nicodemo, ¿no? Ahí están con Nicodemo, ¿no? Un líder respetado, un maestro de la ley. Mire usted lo que era Nicodemo. Alguien que conocía las escrituras al dedillo, ¿no? Que conocía bien las escrituras. Pero una noche, algo le inquietó a Nicodemo. Como que ya había visto a Jesús, había quizás comparado las cosas que estaba viendo con las profecías de los profetas, ¿no es cierto? Y él había visto ver a Jesús señales extraordinarias y no podía quedarse de brazos cruzados. No podía decir, me imagino, bueno, ya está. Él dice que es el Mesías, qué sé yo. A él le intrigó esto, ¿no? Se levantó, se cubrió con un manto y en la oscuridad fue a buscar la respuesta. Porque dice que fue de noche, ¿no? Y así comienza esta historia, ¿no? En el capítulo del Evangelio de Juan, el capítulo 3. Si usted lee el capítulo 3, verso del 1 al 21, va a encontrar esta famosa historia de Nicodemo, ¿no? Nicodemo. Y en estos párrafos del 1 al 23 de este capítulo 3, vamos a ver tres verdades esenciales de las cuales podemos extraer enseñanza para nuestra vida. Tres verdades esenciales. La primera, la necesidad de un nuevo nacimiento. Una segunda verdad que podemos sacar de acá es el amor inmensurable de Dios. El amor sin condición de Dios. Y por último, podemos sacar una verdad muy importante que es la decisión. ¿Qué hacemos? Y eso va a definir nuestro destino, ¿no? Pero vamos ya a la primera verdad que sale de este acontecimiento tan importante. Y es la necesidad de un nuevo nacimiento. Dice la palabra, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario judío. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire usted las palabras de Jesús, ¿no? Ahora, Nicodemo llega con respeto, ¿no? Reconociendo, ha visto los milagros de Jesús, ¿no? Que eso era algo como una evidencia de la conexión de Jesús con Dios, ¿no? Pero Jesús, hermanos, en las charlas, en las conversaciones, no pierde el tiempo en halagos, en decirle, oh, maestro, pasa que... No. Él va directo al corazón del asunto. Como en este caso. Fue al corazón del asunto. ¿Qué le dijo? Debes nacer de nuevo. Tres palabras, hermanos, de lo que él tenía que hacer. Necesario nacer. Debes de nacer de nuevo. Y Nicodemo, confundido, hermano, ¿no? Con la pregunta,
Porque normalmente el ser humano, siempre las cosas las toma de una manera literal y humana. Y esto que el Señor estaba diciendo era algo espiritual. Por eso cuando Nicodemo le dijo el Señor esto a Nicodemo, entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Yo nací hace 70 años. Cada uno de ustedes sabe hace cuántos años nació. Ese es su primer nacimiento humano, ¿no? De la unión de un hombre, de su padre y de su madre. Entonces, él, como cualquiera de nosotros, pregunta. Si es una persona incrédula, nos va a preguntar, ¿pero cómo podemos nacer de nuevo? No, es algo que no tiene sentido. Pero Jesús, hermanos, en este verso 4, le dice Jesús, explica que no se trata de un nacimiento físico. Le habla muy clarito. Nicodemo, no es nacimiento físico. Porque vos me estás viniendo a preguntar acerca de las cosas espirituales que seguramente vos conoces como maestro. Entonces, no es un nacimiento físico, sino es un nacimiento espiritual, que todos nosotros hemos nacido un día, ¿no? Yo, por ejemplo, hace 35 años nací de nuevo. O sea, soy bastante joven, ¿no? No tengo la edad física que tengo ahora, ¿verdad? Algunos nacieron hace un mes, hace días. O sea, son bebés espirituales, ¿no? Y no solamente eso le dijo Jesús. No es un nacimiento espiritual, sino tienes que nacer de agua y del Espíritu. Esto está en el verso 5. El Señor le iba explicando paso por paso, como nosotros tenemos que explicar cuando presentamos el Evangelio a toda persona que no conoce a este Jesús. Entonces, ahora cuando el Señor le habla del agua y del Espíritu, todo esto está apuntando a una transformación divina. En el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versos 25 al 27, muestra esta promesa, ¿no? Porque Dios promete y dice, los rociaré con agua pura y los limpiaré. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Esto es lo que el Señor promete, ¿no? Ahora, este nuevo nacimiento, hermanos, del cual habla el Señor, es obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Como el viento que no vemos venir, ¿no? Pero sus efectos sentimos una brisa, sentimos que está ahí el viento. ¿No es cierto? Por eso, yo creo, hermanos queridos, en este primer caso, en esta primera verdad, no importa cuánto sepamos de religión, cuánto sepamos de la Biblia, cuántos años hemos llevado ya de creyentes, nos hemos congregado en algún templo, sin este nacimiento no veremos el reino de Dios, hermanos. No veremos el reino de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, si realmente somos convertidos o solamente somos convencidos. Porque con la boca se declara, ¿no? Y con el corazón se cree. Porque hay personas que quizás nunca recibieron a Cristo en su corazón, nunca nacieron de nuevo y se dicen ser cristianos, creyentes. Por eso tenemos que analizar, hermanos, cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Otra de las verdades que podemos sacar de este hermoso pasaje del diálogo de Nicodemo con Jesús es que Jesús la palabra nos muestra el amor inmensurable de Dios. El capítulo 3, del verso 3 al 17. Y ahí está, casi finalizando al 17, está en el verso 16 ese famoso versículo que es todo un evangelio.
Eso es todo el Evangelio. Si no hubiera los 66 libros y tendría que haber uno solo, estaría en ese libro el versículo Juan 3:16. Y empieza el verso 13 diciendo, ¿no? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremenda, hermano. Yo creo que Jesús lo estaba llevando, hermanos. Primeramente lo lleva a Nicodemo al Antiguo Testamento. Jesús, ¿no? Recordándole cuando Moisés levantó esta serpiente de bronce para salvar a los israelitas, ¿no? Que estaban siendo picados y había mucha mortandad. Esto está en Números, el capítulo 21, verso 8 al 9, ¿no? En Números. Ahora, decía, ¿no? En ese momento, quien miraba esa cruz, esa serpiente de bronce, era sanado. Pero ahora le dice Jesús, ¿no? Que Él será levantado en la cruz. Ya le está anticipando su muerte. Y quienes lo miren con fe serán salvos. ¿Qué tan sencillo es el Evangelio? ¿No? Solamente mirar y creer en Él. Confesar con la boca y creer en nuestro corazón. ¿Verdad? Y yo creo, hermanos, que este verso, Juan 3:16, nos muestra que el Señor no vino a condenar. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo, como dice el verso 17. Ahora, ¿te has puesto a pensar, hermanos, en ese amor de Dios? Que en realidad no es un amor barato, ¿no? No es un amor de conveniencia, interesado. No es un amor ese. Costó la vida de Jesús, hermano. Se pagó un precio muy alto, ¿no? El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 5, verso 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire usted, este amor, hermano, no es solo para sentirlo, ¿no? Es para recibirlo por fe. Dios ama tanto a esta humanidad que no quiere que nadie se pierda, que todos puedan llegar a arrepentirse y a ser salvos en la fe de su Hijo Jesucristo. Por eso es importante la difusión, difundir la palabra de Dios. Y esto es una necesidad impuesta, hermanos. Y hay de nosotros, como decía Pablo, ¿no? Hay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Y la tercera verdad esencial que podemos sacar de este diálogo tan hermoso entre Nicodemo, es como que tú algún día tuviste ese diálogo con el Señor, a tu manera, y el Espíritu te habló qué es lo que tenías que hacer. Y esta verdad es que tenemos que tomar una decisión. La decisión que va a definir nuestro destino. Tremendo, ¿no? Hay dos caminos. El camino angosto y el camino ancho. Camino a la perdición y camino a la salvación. Entonces, el Señor la palabra de Dios dice, ¿no? El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el verso 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
A esta altura del partido, hermanos, de esta conversación, de este diálogo, Jesús pone ante Nicodemo, ¿no? ¿Y por qué no decirlo hoy ante nosotros, ante usted que quizás no conoce a Jesucristo? Una decisión. Hoy pone Dios una decisión. Y le puso a Nicodemo, que no se puede escapar. No hay manera de eludirlo. No hay manera de eludir. Creer en Él le va a traer la vida eterna. Pero rechazarlo va a significar permanecer en la condenación que viene a este mundo, porque el juicio de Dios es inminente a esta tierra. Por todo el pecado que está realmente ya se ha desorbitado ya. Ahora, Juan usa la imagen de la luz, ¿no? Y Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Pero muchos hermanos, muchos prefieren andar en la oscuridad. ¿Y por qué? Porque sus obras son malas. No quieren que descubran la verdad de su vida, ¿no? Por eso cuando uno lee la palabra, que es el espejo del alma, nos vemos, nos reflejamos nuestra condición, cómo estamos, condenados. Ahora, quienes vienen a la luz, quienes aceptan, se arrepienten y aceptan a Cristo, demuestran que sus vidas han sido transformadas por Dios. Señor, no quiero tener nada que pueda llevarme a la perdición. Vivir en luz, esto es lo más importante. Y ahora Nicodemo no responde aquí, ¿no? En ese momento no responde. Pero más adelante lo vemos a Nicodemo crecer, defender a Jesús, ¿no? En un momento dado. Y el día de su muerte, ¿no? En ayudar a sepultarlo, ¿no? Su encuentro con Jesús, como titula el programa, nuestro programa, realmente, hermanos, marca un antes y un después. Y esto también fue tu vida, ¿no? Tuvo un antes y un después. Mi vida tuvo un antes y un después de ese encuentro con Jesús. Hermanos, como decimos siempre, ¿no? Nuestra decisión va a definir nuestra eternidad. ¿Dónde queremos ir? Dios nos da esa libertad para elegir. ¿Qué vamos a decidir? Cuenta la historia, hermanos, que un hombre encontró un capullo, ¿no? Entre las ramas y vio a una mariposa luchando por salir. Ahora, este hombre quiso ayudarla a salir cortando el capullo, pero la mariposa salió y murió. Porque esa no era la manera de que ese gusano saliera del capullo y se convirtiera en una hermosa mariposa. Por eso es necesario, como dijo el Señor, nacer de nuevo. No hay otra manera. Si no has nacido de nuevo, un consejo realmente muy hermoso es que te rindas a Cristo, que le entregues tu vida a Cristo en esta noche. Si ya lo hiciste, si ya eres creyente como yo, vivamos en la luz. Vosotros sois la luz, dijo el Señor hacia nosotros refiriéndose. Por eso, hermanos queridos, debemos de pensar que los acontecimientos que tiene la Biblia, como en este caso Nicodemo, ese diálogo con Jesús, tienen un contenido realmente poderoso para nuestra vida y para aquellos que la escuchan también. Así que esto fue el diálogo de Nicodemo con Jesús. Mire usted cómo sacamos tres verdades, ¿no? Realmente es importante esto.